Primera parte. Escuchar. Estar atento, conectarse, monitorear, oído atento, estar pendiente, darse cuenta, prestar atención. Capítulo 1. De tal palo, tal astilla. Las lecciones del liderazgo empiezan en casa. En ocasiones, las mejores lecciones de liderazgo provienen de los lugares más inesperados. Algunos elementos de liderazgo son casi con toda seguridad genéticos y no podemos ocultar que todos somos producto de la crianza y del entorno en que crecimos. Como decimos en Gran Bretaña, las manzanas caen cerca del árbol que las produjo. Pues bien, como podrá atestiguar cualquiera que conozca a mi madre, Eve, o a mi padre, Ted, ya fallecido, yo no soy la excepción a esta regla. Y identifico en mí muchísimos rasgos que sin duda heredé de mis padres, casi todos buenos. Aunque sé que algunas de las cosas que me sacaban de quicio de mamá y papá cuando yo era niño tal vez sean las mismas que exasperaban a mis hijos. Incluso mis primeros recuerdos de mi madre son los de una persona muy activa, siempre de acá para allá. Tenía una imaginación al parecer inagotable, pues siempre estaba produciendo ideas de negocios. No recuerdo que Eve se considerara a sí misma como una emprendedora. Quizá eso se deba a que la palabra ni siquiera existía en ese entonces, o si existía, nadie sabía lo que significaba. Pero lo cierto es que ella encarnaba la definición del emprendimiento. Eve es un ciclón humano. Sin importar cuál fuera la última tendencia, ella se encargaba sola de todo el proceso, desde desarrollar las ideas hasta fabricar los productos, negociar con los distribuidores y entregar y vender los productos. Nadie podía interponerse en su camino. Era su obra de arte y de nadie más. Recuerdo que me llamaba mucho la atención uno de sus negocios más exitosos, que consistía en fabricar y vender papeleras y cajas de madera para pañuelos desechables. En este caso, logró vender en algunas tiendas lujosas, pero por lo general eran canales más locales. Tenía una increíble tenacidad. Ella me enseñó a nunca llorar sobre la leche derramada. Si un producto no se vendía, ella simplemente lo cancelaba, aprendía de la experiencia y sin ponerle mucha tiza, seguía adelante y ensayaba otra cosa. Mis hermanas y yo éramos su mano de obra no pagada, por amor al trabajo, como decía ella, o hacíamos los oficios de la casa mientras mamá se dedicaba a sus manufacturas. Por supuesto que en aquella época no me daba cuenta, pero es indudable que la ósmosis que vivíamos en casa era muy grande y el ejemplo me iría a servir más tarde en la vida. Eve no ha cambiado mucho, aunque ahora tiene ejemplo como fue ella quien me enseñó a no revelar la edad de una dama. Digamos que ya está entrada en sus 80. En su juventud trabajó durante un periodo breve como bailarina en el West End y luego fue azafata en British South American Airways. Aquello fue en los días verdaderamente glamurosos de las líneas aéreas en los que había que ponerse máscaras de oxígeno para cruzar los Andes. Hasta el día de hoy no ha dejado de moverse. Yo no llevo propiamente una vida sedentaria, pero les aseguro que a veces me cuesta trabajo seguirle el ritmo. Un ejemplo reciente de su vitalidad ocurrió hace poco cuando anunció de repente y de manera casual su intención de organizar un partido de polo para recaudar fondos para una obra de beneficencia. No es exactamente lo que uno espera de una persona octogenaria, y no es que estuviera planeando hacerlo en un campo cerca de su casa, sino en Marruecos. Aunque me tomó por sorpresa, no me extrañaba en absoluto y le dije en tono resuelto que la idea me parecía un disparate. No solo implicaría un montón de trabajo, sino que quizás terminaría costándole más dinero del que podría recolectar. Ella escuchó atentamente mis palabras y luego continuó adelante con su proyecto. De todas maneras, el evento no solo tuvo lugar, sino que fue todo un éxito. Reunió cerca de $250,000. No solo perdí mi oportunidad de decirle, ¿ves, mamá? Te lo dije, sino que además tuve que admirar su tenacidad y limitarme a decir en voz baja, bien hecho, mamá. Otra de esas características familiares que heredé, según dicen, es en insistir en decir la última palabra sobre cualquier tema. Pues bien, para mostrar lo flexible que puedo ser al respecto, voy a darle la palabra a Eve, para que diga algunas de las primeras palabras de este libro. Ella también ha escrito los suyos propios, y comparta con usted algunos pensamientos. Ya verán los lectores si, a la luz de lo que conté sobre ella, algo de lo que viene a continuación les suena conocido. Palos y astillas. Querido Ricky, si realmente me vas a dejar decir algo en tu próximo libro, aquí va. Vimos en ti prácticamente desde el primer momento en que empezaste a hablar que eras único. Incluso antes de eso,
Incluso antes de eso, cuando estabas dando tus primeros pasos, supimos que ibas a ser inquieto. Eras solo un bebé, pero ya se veía que eras alguien a quien le gusta hacer las cosas a su manera y según sus propias reglas. Para volver más interesante el asunto, a medida que ibas creciendo concebías unas ideas alocadas con las que creías que ibas a poder cambiar el mundo, ganar mucho dinero o ambas cosas. En algunas ocasiones te decíamos cosas como, ay Ricky, eso es ridículo, nunca va a funcionar. Sin embargo, la mayoría de las veces tu padre y yo optábamos por darte el espacio suficiente para que aprendieras de tus errores y te dejábamos seguir adelante con el cultivo de árboles de Navidad, la crianza de aves y muchas otras extrañas y maravillosas empresas que te inventaste. Casi sin excepción, todas terminaron en alguna forma de desastre, del que nosotros recogíamos los pedazos, literal y metafóricamente. Pero no nos rendíamos y continuábamos abrigando la esperanza de que un día las lecciones aprendidas te sirvieran en la vida. Y creo que eso fue lo que ocurrió finalmente. Después de unos inicios tumultuosos, una vez que tú y Virgin estaban en el camino del éxito, Ted y yo pensábamos muchas veces en lo diferente que habría sido tu vida si hubiéramos sido unos padres más controladores o, como dirían algunos, unos mejores padres. ¿Qué habría pasado si hubiera insistido en que no corrieras tantos riesgos tontos y si, en lugar de permitirte abandonar el colegio a los 16 años, te hubiéramos obligado a aplicarte y terminar tus estudios? Al igual que el rector del colegio Stowe, quien predijo, y ahora es famoso por eso, que a los 21 años estarías en la cárcel o serías millonario, nosotros también compartíamos algunas serias dudas sobre lo que el futuro podría prepararte. Ahora, obviamente sabemos que no teníamos por qué preocuparnos. Lo que veíamos como un caos producido por un chico testarudo resuelto a hacer cosas a su manera, resultaron ser los primeros pasos tan valientes de un empresario en cierne. Si lo hubiéramos sabido entonces, quizá habríamos pasado menos noches en vela. Con mucho amor, mamá. En cierta ocasión leí que un bromista había dicho de mí, ese tipo Branson es la persona más suertuda que conozco. Fíjense y verán, si se tira de un edificio alto, con seguridad cae parado. Tranquilos, no pretendo demostrar la veracidad de esta teoría. Otros han dicho que nací con suerte, tal vez tengan razón. En mi opinión, la suerte es una materia prima bastante mal entendida. No se trata de algo que nos caiga al cielo, es mucho lo que podemos hacer para propiciarla. Más adelante volveremos sobre este punto. Por ahora, basta decir que vine a este mundo con más suerte que muchas personas. Tuve la fortuna de nacer en una familia amorosa, en la cual viví una infancia segura y razonable en la Inglaterra de la posguerra. Crecí en un lugar donde no había excesos, pero al mismo tiempo a mis hermanas y a mí nunca nos hizo falta nada, sobre todo en lo que respecta a apoyo y afecto de nuestros padres. Cuando vuelvo a mirar aquella época de mi vida no puedo menos que alabar los esfuerzos incondicionales de mis padres, pues sé con toda claridad que no debí ser un niño fácil de criar. Aparte de ser disléxico, fui bendecido con un espíritu indomable que heredé de mi madre, aunque no sé si ella esté de acuerdo. Creo que Eve me veía como un alma gemela al tiempo que tomaba la iniciativa de mantener al joven Ricky, o sea yo, por el buen camino. También fue un trabajo de equipo con mi padre, Ted, aunque quizá en ese entonces ellos no lo vieran así. Recuerdo muchos ejemplos de su labor. Un domingo me negué rotundamente a sentarme junto al hijo de una amiga de mamá, por la sencilla razón de que el chico me caía mal. A pesar de las protestas, en un susurro perfectamente audible de mamá, yo me senté con un amigo en el extremo opuesto del pasillo. A mí en realidad no me pareció gran cosa y por eso me sorprendió tanto que cuando volvimos a casa mamá le hubiera insistido a papá que me diera unas buenas nalgadas. En voz firme declaró: el niño tiene que aprender que ese tipo de comportamiento no se va a tolerar en esta casa. Mientras yo pensaba, pero si no lo hice en esta casa. Papá me sacaba de mi habitación agarrándome por la nuca. Luego dijo en voz lo suficientemente fuerte para que mamá lo oyera: bueno, jovencito, te voy a enseñar una lección que no se te va a olvidar jamás. Y así lo hizo en efecto. Después de susurrarme unas instrucciones, chillé de manera adecuada para que se notara mi dolor, mientras mi padre aplaudía ruidosamente unas 6 veces. Luego, en un murmullo conspirador, me dijo que fuera donde mamá y le pidiera excusas, poniendo cara de haber recibido un buen castigo. Seguí sus instrucciones y él me guiñó un ojo sin que mamá lo viera. Papá era un hombre muy tierno en el fondo de su corazón y estoy convencido de que la manera como manejó la situación después del episodio de la iglesia me enseñó una lección mucho más duradera de lo que habría podido lograr un castigo para mis nalgas y mi ego. No supe si mi mamá se enteró del falso castigo. En todo caso,
Cuando lea esto se va a enterar. Pero hubo otra ocasión más grave en la que la actitud formativa de papá me marcó para siempre. Ocurrió cuando tomé algunas monedas del cambio que papá se sacaba de los bolsillos y ponía en el primer cajón de su cómoda. Para mi gran diversión de niño, también descubrí que aquel era el cajón donde papá guardaba su provisión secreta de eso que llamamos libros sucios. Pero me estoy yendo por las ramas. Tomar esas monedas no era algo que yo considerara como robar. En mi mente infantil era una especie de préstamo, aunque no había establecido los términos o la estructura de reembolso. Pues bien, este préstamo peculiar bien pronto iría a meterme en líos. Nuestra casa quedaba cerca de una tienda de dulces y yo había venido usando mi dinero mal habido para comprar chocolate. Mi favorito era el Cadbury, de frutas y nueces. Un día saqué del banco, cajón de mi padre, un préstamo más grande de lo habitual y contribuí con mayor entusiasmo a acrecentar el valor de las acciones de Cadbury. La dueña de la tienda, que no era tan mayor como nosotros suponíamos, sino que debía tener unos 40 años, se olió el tocino. A mí no me dijo nada, pero la siguiente vez que fui a la tienda con papá, me tomó por sorpresa al decir: no quiero meter al chico en problemas, señor Bradson, pero no sé de dónde está sacando tanto dinero Richard. Se está convirtiendo en mi mejor cliente. Así que espero que no esté robando. Recuerdo sus palabras como si fuera ayer, y recuerdo que pensaba mientras lo oía: ¿para qué tenía que agregar esa puya al final? Era obvio que esta no me iba a escapar, pero mi padre me dejó anonadado al decir, mirando fijamente a los ojos de la mujer y con una voz muy segura: señora, ¿cómo se atreve a acusar a mi hijo de robar? Sin embargo, lo que más me causó sorpresa es que tras salir de la tienda papá no volvió a mencionar el asunto. Creo que en ocasiones el poder de lo no dicho puede ser tremendo, y el silencio intencional de mi padre conmigo aquel resto de día fue muy elocuente. Por otra parte, el hecho de que hubiera reaccionado para defender con vehemencia la integridad de su hijo, un poco manilargo, me hizo sentir más culpable e infeliz que si me hubiera regañado delante de la señora. El manejo de la situación por parte de papá sin duda me enseñó una lección muy efectiva. No solamente me hizo no volver a tomar nunca más un centavo de mis padres, sino que me enseñó también una lección sobre el poder del perdón y la importancia de darle a la gente una segunda oportunidad. Me gustaría poder decir que el incidente también me enseñó la importancia de dar el beneficio de la duda, salvo que en ese caso particular mi papá no tenía ningún tipo de duda sobre lo que había ocurrido. Algunos líderes empresariales han construido la imagen de su marca personal y sus compañías en torno a sus peculiaridades y sus manifiestas excentricidades, ya se trate de un carácter pragmático, autoritario o simplemente perverso. Michael O'Leary, presidente ejecutivo de la aerolínea irlandesa Ryanair, en cierta ocasión describió a su cliente ideal como una persona que respira y tiene tarjeta de crédito, y en la misma entrevista, conocida bajo el nombre de Lunch with the Financial Times, se refirió a la autoridad aeroportuaria británica como el imperio del mal, y a la autoridad de la aviación civil del Reino Unido como una banda de cretinos e idiotas. Aunque nadie puede poner en duda el increíble éxito financiero de Ryanair, la última vez que revisé, la aerolínea de bajo costo tenía una capitalización en bolsa de 13.000 millones de dólares. A mí no me dejaría muy satisfecho tener una aerolínea que los suscriptores de TripAdvisor calificaron como la menos querida de Europa, por muy buenos que sean los resultados económicos. El magnate estadounidense de la finca raíz, Donald Trump, es otro personaje controversial que parece ser amado u odiado por los consumidores. Se hizo famoso con la frase "estás despedido", algo con lo cual él parecía gozar mucho en el programa de televisión El Aprendiz. Contrariamente a estos dos caballeros exitosos, yo siempre he creído que son enormes las ventajas de un enfoque más conciliatorio en la vida y en los negocios, una actitud que el mismo Michael O'Leary proclama querer instaurar en su mal querida aerolínea, aunque falta ver si este tigre celta en particular pueda cambiar sus rayas. No soy muy adepto de las apuestas, pero si lo fuera, no le apostaría dinero a eso. Aunque jamás caería en la tontería de afirmar que los pasajeros de las 3 aerolíneas de Virgin no han tenido quejas válidas o que nunca he despedido a nadie de su trabajo, puedo decir con toda honestidad que, a diferencia de Trump, esto último es algo que no me produce el menor placer. Por el contrario, en general, suelo remover cielo y tierra para evitar que alguien se vaya.
pues siento que cuando las cosas me obligan a llegar a ese punto, ambas partes le han fallado a la otra. En lo posible es mejor tratar de perdonar a los transgresores y darles una segunda oportunidad, tal como lo hicieron tantas veces mis padres conmigo cuando era niño. Más adelante en la vida, viví un incidente muy similar al que tuve en la tienda de dulces, solo que en esta ocasión me correspondió a mí desempeñar el papel de papá. Un día, estando en Virgin Records, nuestra casa discográfica, recibí la llamada del propietario de una tienda de discos cercana para avisarme que uno de nuestros empleados, a quien identificó por el nombre, le había estado ofreciendo montones de discos de Virgin Records a precios sospechosamente bajos, por los cuales recibía solamente dinero en efectivo. Al terminar con las palabras: espero que no esté robando, tuve un claro déjà vu, pues mi mente se transportó a la acusación en la tienda de dulces de mi infancia. Por desgracia, la persona que el vendedor de discos había señalado era alguien que nosotros consideramos como uno de los más brillantes miembros de la división de artistas y repertorio de nuestra compañía discográfica. Por mucho que me disgusté este tipo de confrontación, en aquella ocasión no tuve más remedio que llamar al personaje en cuestión a mi oficina y repetirle lo que me habían dicho. El pobre tipo se puso rojo como un tomate y era evidente que estaba horriblemente avergonzado. Sin embargo, no intentó negar o defender sus acciones, sino que optó por pedir excusas con profusión y decir que no había justificación para sus actos. En lugar de despedirlo de inmediato tal como él esperaba, lo que hice de manera espontánea en ese momento fue decirle que, aunque le había causado una profunda decepción a la compañía y a él mismo, le íbamos a dar una segunda oportunidad. Su cara de sorpresa lo decía todo. Desde ese día lo dio todo en el trabajo e hizo una carrera estelar, en la cual descubrió personalmente a algunos de los artistas más exitosos de Virgin Records, entre los cuales se cuenta Boy George. Nadie en el mundo necesita tanto una segunda oportunidad como los exconvictos, quienes buscan rehacer su vida después de pagar su condena. Lo triste es que si son honestos y marcan la casilla del pasado judicial en la solicitud del trabajo, rara vez llegan a la fase de la entrevista y mucho menos a obtener el trabajo. Es irónico, pero el resultado tiende a convertirse en una gran profecía autorrealizada. Como lo muestran las estadísticas, al no poder encontrar empleo, 50% o más de los exconvictos toman el camino que parece más fácil, que es recurrir al crimen como única manera de sostenerse, y vuelven a meterse pronto en líos. Janet Tetson, buena amiga mía y creadora de la entidad sin ánimo de lucro Comic Relief, fue la primera que me llamó la atención respecto a la triste situación de los exconvictos. Durante este proceso, Jane logró hacer algo que yo me he esforzado muchísimo por evitar: me puso tras las rejas. De hecho, esa no fue mi primera vez, pero no tenemos que hablar de eso ahora. Basté decir que Jane me animó a ver de primera mano cómo son los retos que afrontan los prisioneros para volver al mercado de trabajo, y me propuso pasar el día entero en la cárcel con ellos. A finales de 2009 pasé el día en una cárcel de máxima seguridad de Melbourne, Australia, lo cual me abrió los ojos a la realidad problemática que los exconvictos se enfrentan para reintegrarse a la sociedad. Yo no había pensado en eso ni por un momento. Durante mi visita a las Antípodas, también tuve un encuentro con un inspirador grupo de líderes de Telltale Group, la compañía transportadora más grande de Australia. Me contaron cómo habían hecho su aporte para mejorar la suerte de los presos liberados recientemente. Habían contratado casi 500 en la década anterior, una cifra que representa cerca del 10% de la mano de obra de la compañía. No obstante, la parte verdaderamente inspiradora de esta historia es que ninguno de los antiguos prisioneros había vuelto a cometer, hasta donde ellos sabían, ningún delito. Desde entonces he animado constantemente a todas las compañías de Virgin en el mundo entero a trabajar duro para seguir el ejemplo de Tolly. En el Reino Unido hemos trabajado de la mano con la entidad sin ánimo de lucro Working Change, que desde 2007 ha asumido la labor de ubicar a exprisioneras mujeres en empleos lucrativos, con lo cual se rompe el ciclo de que puede convertir un pequeño error o una mala decisión en una sentencia de por vida, dentro o fuera de la cárcel. Según mis últimas informaciones, Working Change había colocado a casi 200 mujeres prisioneras en Pret a Manager, Sainsbury y varias compañías como Virgin Trains o Virgin Management. Quizá la mayor ignoría de este tema es que en 1971, de no haber sido por los buenos oficios de un magistrado británico, yo habría podido quedar con un registro de antecedentes judiciales. Los funcionarios del servicio de aduanas me atraparon con las manos en la masa, en el acto de manipular ingeniosamente, eso pensaba mi mente ingenua de adolescente, un impuesto a la venta de bienes de lujo que se cobraba sobre la importación y la exportación de los discos.
Gracias a que mis padres generosamente pusieron la casa familiar como garantía para mi fianza y a que pagué la suma total de la abultada multa que me impusieron, logré evitar quedar con un registro de antecedentes penales. Si hubiera ido a la cárcel y hubiera tenido que cargar con la etiqueta de exconvicto, es muy probable que Virgin jamás hubiera existido y que los miles y miles de empleos que hemos creado no fueran una realidad. Si hubiera ido a la cárcel por mi estúpido error de juicio adolescente, sería la misma persona que, por suerte, no terminó tras las rejas. Pero tal vez habría sido estigmatizado para la sociedad y casi con toda certeza habría llevado en consecuencia una vida muy diferente. No hablar mal. En el salón de nuestra casa, mis padres tenían una de esas peculiares figuritas de los tres monos sabios, uno tapándose la boca, otro los ojos y otro las orejas, que encarnan el principio de no hablar mal, no oír lo malo y no ver lo malo. Pues bien, aunque no era mucho lo que podían hacer respecto a no ver lo malo, sí hicieron importantes esfuerzos por enseñarme a nunca hablar mal o pensar mal de los demás. Siempre me animaban a ver lo bueno en las personas en lugar de suponer lo peor y tratar de ver las faltas. Si en alguna ocasión me oían decir chismes o hablar con desprecio de alguien, me ponían a mirarme en el espejo durante 5 minutos para que viera cómo ese comportamiento se reflejaba de manera en mí. También me enseñaron que los arranques de ira o cualquier muestra de rabia o grosería jamás servirían para nada y si acaso actuaban en contra de uno mismo. Fue una lección muy importante e incluso hoy en día algunas personas me dicen cosas como no sé cómo pudiste ser tan amable con esa gente o si fuera tú me habría enfurecido con eso que hicieron, en situaciones en las que simplemente había controlado mis emociones. Algo que mis padres no se esforzaron por enseñarme fue a ocultar la emoción ante algo que se está preparando en secreto, lo cual no me ayuda mucho a ser un buen jugador de póker. Hay que decir que, nos guste o no, todos somos en buena medida producto de nuestra crianza y del entorno en que vivimos. Después del incidente en la iglesia, si mi padre hubiera manejado el asunto de otra forma y se hubiera limitado a darme una zurra, probablemente hoy recordaría las nalgadas, pero no porque me las dieron. No se puede restar importancia a las lecciones de liderazgo que absorbemos de nuestros padres y en su debido momento les transmitimos a nuestros hijos y a aquellos con quienes trabajamos. Siempre me ha parecido que la maduración de las compañías se parece mucho al proceso que vive el ser humano. Cuando son niños, tratan de salirse con la suya en su camino de búsqueda y por eso gozan de un factor de perdón más alto. Si las compañías logran superar esta fase, muchas no pueden. Al igual que los adolescentes comienzan a tener acné en la cara y a desarrollar ciertos rasgos poco atractivos, además de mostrar una actitud de suficiencia y de creer que se las saben todas. Enseguida viene una etapa de mayor madurez, probablemente han aprendido de sus errores y se han estabilizado. Sin embargo, durante este periodo acechan muchos peligros, entre los cuales quizá la mayor sea el de dormirse sobre los laureles. Cuando la compañía llega a la fase de crisis de la edad mediana, se empieza a poner perezosa, aumento de peso, deja de innovar. Y como los adultos puede pasar más tiempo mirando por el espejo retrovisor en lugar de crear nuevas formas de avanzar y de ver qué va a ocurrir en la siguiente esquina. Desde el punto de vista del liderazgo, guiar una compañía a lo largo de estas diversas etapas de crecimiento no es muy diferente de criar un hijo. Así como educar a un pequeño de 2 años es muy diferente de mantener a un adolescente por el buen camino, de la misma manera las habilidades que se requieren para liderar una empresa pueden cambiar a medida que está madura. Dicho de otro modo, las bases de la crianza y del liderazgo empresarial están íntimamente entrelazadas. Este hecho me saltó a la vista hace poco, cuando escuché accidentalmente la conversación de un amigo, que tiene 3 hijos increíblemente bulliciosos, con Charlie, su hijo menor de 11 años, al cual le decía a modo de broma que si las cosas se ponían difíciles, él sería el primero en ser eliminado. Siguiendo la modalidad de que el último que llega es el primero que sale, me reí de buena gana, pero lo que realmente me impactó fue la respuesta inmediata del chico. Con una gran sonrisa traviesa, Charlie se quedó mirando fijamente a su padre y le respondió: «Pero papá, ¿para qué vas a hacer eso? ¿No es que yo te salgo más barato? ¿Mis hermanos comen mucho más que yo?». El hecho ineludible es que el aprendizaje y el liderazgo son calles de doble vía y hasta el mayor y más sabio de los veteranos puede aprender mucho de los jóvenes. Tristemente, mi padre y mejor amigo Ted Branson falleció a comienzos del 2010 a la edad vulnerable de 93 años. Su muerte dejó un vacío enorme en la vida de nuestra familia. Sus enseñanzas me marcaron sin lugar a dudas, y de no haber sido por su sabiduría y moderación, en más de una ocasión esas marcas habrían podido hacer de mi proceso de aprendizaje algo muy doloroso. Ya que le di a mi mamá la oportunidad de hacer su aporte algunas páginas atrás,
También voy a dejar que sea ella quien diga la última palabra, cosa que siempre disfruta mucho. No sé si ella lo recuerde, pero a mí nunca se me olvidó el sabio consejo que me dio después de un partido de cricket en el colegio. A mí me encantaba ese deporte y por lo general era muy bueno, pero en ese partido yo había tenido un mal desempeño con el bate, como cosa rara, y antes de que hubiera podido contribuir a una sola carrera quedé por fuera sin pena ni gloria. En el auto, cuando regresábamos a casa, mamá me sorprendió con su sabiduría deportiva. Ricky, creo que, creo que estarás de acuerdo con que esta tarde no te fue tan bien como otras veces. En el futuro nada más recuerda una cosa, el que ni siquiera intenta batear jamás llega a anotar. Varios años más tarde comprendí que tal vez mamá estaba hablando de algo que va mucho más allá del cricket.